Ya, ajá, nomás. Ajá. Bueno, con la última fase de remodelado, como ya dice el nombre, vamos a retroalimentar un chiquitito. La primera fase inflamatoria, ya formamos lo que sería nuestro tapón plaquetario, nuestra coagulación, ya vinieron los neutrófilos, los macrófagos, ya fagocitaron todo lo que amenazaba con infectar. Pasamos a la siguiente fase, que es la fase proliferativa, donde ya empieza la remodelación, ¿no? La reestructuración de nuestra cicatriz. Entonces, se forma entonces en esa etapa lo que sería nuestro tejido de granulación, ya vienen los fibroblastos, el colágeno, empieza la contracción de nuestra herida, ¿sí? Y por último, entonces ya viene la fase de remodelado. En esta fase de remodelado, lo que caracteriza es justamente la reestructuración ¿cómo les voy a decir? De la piel como una barrera en sí, ya con más elasticidad, ya con más tenacidad, con más veracidad. Entonces empieza ya la degradación, como dice ahí, de las sustancias de la matriz que se estuvieron formando en las distintas fases. Entonces, empieza la degradación, ¿sí? Y los cambios que esas sufren con el tiempo, ¿sí? Las matrices, tanto de la matriz primeramente de las plaquetas, después de la fibrina, después de la matriz de los fibroblastos con el colágeno. Entonces, todo eso se empieza a degradar, ¿sí? Y ya va quedando como definitivo, la piel definitiva en realidad, que va a llegar como máximo a un 80% de lo que era la piel normal, ¿sí? Nunca va a llegar a un 100%, como máximo va a llegar a un 80%. Entonces, dice, durante la reparación se depositan macromoléculas dérmicas, como ya estábamos diciendo anteriormente, la fibronectina, el ácido hialurónico, el proteolicano, el colágeno, todas ellas lo único que es, primeramente, sirven como puente para que vayan viniendo más células iguales y otros para dar ya la firmeza al tejido, ¿sí? Como dice ahí, para darle soporte ya al tejido. ¿Estamos? Mucho después, dice, de recuperada la barrera funcional, continúan desarrollándose los procesos relacionados con la herida y con la reparación. Incluso hasta un año después siguen modificándose los tipos de colágeno para la formación final de lo que sería nuestra cicatrización, ¿verdad? Entonces, la cantidad total de colágeno aumenta tempranamente en el proceso de reparación, como estábamos diciendo, primeramente el colágeno tipo 3 con un pico máximo de hasta 7 días, después ya va siendo reemplazado con un tipo 1, ¿sí? Que es el definitivo, alcanzando, dice, su máximo a las 2 o 3 semanas de la lesión. Después ya va degradándose otra vez paulatinamente. Vamos, ahora, es dice, la resistencia a la tensión aumenta el 40% al mes de la injuria. Entonces, si yo tengo una herida, para darles un ejemplo clásico, si yo le opero a un paciente y le dejo una herida, una cifopubiana, por ejemplo, una herida grande a nivel abdominal, ese paciente es para que tenga una certeza de una cicatrización completa de la herida alrededor del segundo al tercer mes, ¿sí? Para que yo pueda decir, no, estoy tranquilo de que ese paciente ya no va a presentar ninguna complicación más, ¿sí? Entonces, el primer mes, para que vean, solamente el 40% de tensión es la que se repara o se consigue otra vez, ¿sí? Solamente el 40%, ¿verdad? Y el máximo, como te digo, no supera el 80%, ¿sí? Incluso eso va aumentando, como dice ahí, sucesivamente, ¿verdad? Hasta incluso un año después. Como le estaba diciendo con respecto al colágeno, el primero es el tipo 3, ¿verdad? Que es el sintetizado durante las primeras horas, en los primeros días hasta un pico del séptimo día, y luego va siendo desplazado por el tipo 1. Ahora, ¿cómo es que desaparece ese colágeno? No es que viene y ya viene el tipo 1 y yo ya me voy. No, vienen colagenasas que son las encargadas de degradar ese colágeno tipo 3 y así permitir que ingrese el colágeno tipo 1.
¿Está bien? ¿Cuáles son esas colágenasas? Son las enzimas que son las encargadas de degradar a los colágenos. Son las colagenasas bacterianas, las proteasas lisosómicas y las tisulares, ¿sí? Ahora bien, las colagenasas bacterianas y las proteasas lisosómicas, vamos a ver que actúan, dice ahí, sobre el colágeno fraccionado, ¿sí? Previamente digerido y fagocitado. O sea que viene nuevamente mis macrófagos, vienen nuevamente mis monocitos y ven, yo ya no necesito este colágeno tipo 3, entonces ya aparto ese colágeno tipo 3 y ya le doy lugar al tipo 1. ¿Estamos? Y el último el grupo, que es el más importante, las colagenasas tisulares, ¿verdad? Son segregadas, dice, por las células epiteliales, por los fibroblastos, ¿verdad? Y también por los macrófagos y leucocitos que vienen, degradan al tipo 3 y a su vez ayudan para la producción del tipo 1, o sea, del tipo 1, y así también con con las colagenasas tisulares completar la degradación total del colágeno que ya no está ayudando en nada, que ya no sirve, ¿verdad? Y entonces así cambiándose del tipo 3 al tipo 1. Todas esas colagenasas, para que funcionen, tienen que recibir ion calcio, ¿sí? Por eso es muy importante el control de los electrolitos que prácticamente nadie hace, ¿verdad? Pero se supone que en un paciente que tiene una ingesta vía oral normal, no va a tener mucho problema con el calcio, ¿verdad? Pero hay pacientes que pueden tener algunos problemas, que no toleran vía oral. Entonces, en esos pacientes hay que tratar de suplementarlos de alguna forma para que puedan tener este ion funcionante y así poder hacer el reemplazo a través de las colagenasas, ¿verdad? Y como dice, a su tiempo, la dermis postraumática, o sea, la piel definitiva que me va a quedar después del trauma, retorna al estado pretrauma, ¿verdad? Y la reparación se considera completa. ¿Estamos? Pero como máximo, como le dije hace rato, hasta en un 80%. Entonces, ahí termina lo que es prácticamente la fisiopatología, lo que es nuestra cicatrización, ¿verdad? Y pasamos a lo que ya es la vía final, o sea, el aspecto final de nuestra cicatriz, ¿verdad? Cuando es normal, nadie dice nada, nadie se queja, ¿verdad? Pero cuando es una cicatriz hipertrófica, una queloide, ahí sí ya estéticamente es un poquitito eh, desagradable, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí tenemos que ver que hay algunas pequeñas diferencias, ¿verdad? Entonces, dice, llamamos cicatriz al tejido nuevo resultante de la curación de una herida, ¿verdad? Su aparición es siempre inevitable y la evolución es imprescindible, ¿sí? O sea que con esa definición yo creo que englobamos lo que es el proceso evolutivo de una cicatrización. Entonces dice, la cicatriz normal generalmente es plana, blanca, pero en individuos predispuestos puede presentar una evolución anormal. ¿Cuál es esa evolución anormal? El crecimiento fibroso exagerado, ¿sí? Puede ser en respuesta al trauma, en aquellas heridas donde tenemos, por ejemplo, en el cuello, donde constantemente, como tenemos una zona donde constantemente estamos en movimiento, se sobreestira, se abre otra vez la herida, inicia otra vez el proceso de cicatrización, o en zonas de flexiones como el codo, las piernas, las rodillas, ¿verdad? Entonces, en todas esas zonas, generalmente hay mayor tensión, hay reaberturas y reaperturas de heridas que ya previamente estaban en estadios finales ya de cicatrización. Entonces, ahí es donde viene un crecimiento fibroso exagerado, ¿verdad? Entonces, ahí es donde quieren producirse tanto la hipertrófica como la queloide, ¿verdad? Entonces, dice, con un crecimiento fibroso exagerado en respuesta al trauma, inflamación, cirugía o quemaduras, ¿verdad? Que ocasionalmente puede ocurrir espontáneamente, es el caso de las cicatrices que estamos hablando. Ambas tienen una característica importante, que es el abundante depósito de glicoproteínas y obviamente que de colágeno hay un exceso de producción, ¿verdad? Una excesiva producción tanto de las glicoproteínas, así como también del colágeno a nivel de esa herida.
entonces hay una extensa fibrosis y eso es donde hace con que se hipertrofie nuestra cicatriz, ¿verdad? ¿Cómo yo le voy a diferenciar clínicamente? Voy a poner después la imagen, ¿verdad? No se necesita automáticamente nada, o sea, es solamente mirar la herida, no se necesita ningún tipo de estudio ni nada por el estilo, solamente, como dice ahí, clínicamente. Entonces, se las puede diferenciar por el hecho de que las cicatrices hipertróficas son elevadas, pero permanecen dentro de la línea normal de la incisión, ¿sí? Si yo tengo mi herida, la cicatriz hipertrófica, lo normal es que sea plana y blanca, ¿sí? En cambio, si yo tengo una cicatriz que se sobreeleva del borde de mi piel, ¿sí? Si yo tengo el borde de mi piel aquí y la cicatriz sobrepasa el borde, ¿sí? Pero no así hacia los lados, solamente hacia arriba, solamente se sobreeleva. Esa es una cicatriz hipertrófica. En cambio, si yo tengo una herida en la que, además de ser sobrelevada, sobrepasan los bordes laterales, ahí yo hablo de una cicatriz queloide, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esa es la gran diferencia y en algunos de ellos la hipertrófica puede retroceder en el transcurrir de los tiempos, retrocede, si no del todo, un gran porcentaje, ¿verdad? En cambio, la queloides difícilmente retrocede e incluso cuando le resecamos quirúrgicamente vuelven a aparecer y en peores casos, ¿no? Ahora, ¿en quiénes debemos esperar? Obviamente que en pacientes con formación, o sea, antecedentes familiares de paciente con queloides, ¿verdad? O sea, si el paciente tiene papá y mamá con cicatrices queloides, es lo más probable que el hijo también pueda tener una cierta carga para una formación de queloides. En cambio, también la incidencia en la raza negra, en personas de pieles oscuras, ¿verdad? Donde hay un exceso, una excesiva producción de queratinocitos, ¿verdad? Entonces, en esos casos puede haber una formación de cicatrices hipertróficas o queloides, ¿verdad? Ahora, como estábamos diciendo, las regiones predilectas, como digo, son los lóbulos retroauriculares, hombros, cara anterior del tórax, brazos, ángulo mandibular, ¿verdad? Entonces, en esos casos, como le digo, son zonas donde constantemente están en movimiento y donde cuando ya está por terminar el proceso de cicatrización, viene la reapertura otra vez por algún movimiento que se hizo, por algo que se intentó realizar. Entonces ahí donde vuelve otra vez el proceso de cicatrización y así sucesivamente. Eso se va a cicatrizar, pero a medida con más tejido fibroso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se manifiesta la cicatriz queloide? La cicatriz queloide, nosotros vemos aquellas heridas que van evolucionando relativamente bien, ¿verdad? Pero a partir de la tercera o cuarta semana de la lesión de nuestra herida, comienza a cambiar, ¿verdad? De coloración, pues se presenta con un enrojecimiento a nivel de la cicatriz, prurito, muchas veces se interpreta como una inflamación de la herida, ¿verdad? Que si yo se inflamó, se quedó un resto de hilo, muchas veces se dice eso, ¿verdad? Que un granuloma por el hilo o alguna infección del sitio quirúrgico, ¿verdad? Pero muchas veces es una cicatriz queloide en formación, ¿verdad? Entonces, a partir de la tercera o cuarta semana de la injuria es donde aparece esto, ¿verdad? ¿Cómo aparece? Con prurito, perdón, y en ocasiones dolor, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, crece de forma progresiva hasta las 8 o incluso 9 meses para terminar en 2 o 3 meses su maduración. ¿Vamos? Si bien dice, en ciertos casos este tiempo se puede prolongar hasta 2 años, pero lo normal es que a partir de la tercera o cuarta semana empiece el cambio de color con el enrojecimiento, el prurito del dolor, y eso generalmente dura entre 2 a 3 meses más y ahí termina, ¿verdad? Pero ya se queda la forma queloide. Acá vemos ejemplos de lo que es una cicatriz hipertrófica. Vemos que los bordes están bien definidos, ¿verdad? Está sobrelevada la herida, pero no sobrepasa los límites laterales, o sea, los bordes laterales. Entonces, por eso es una hipertrófica, ¿verdad? En cambio, en la queloide vemos que acá sí ya hay una extravasación de lo que sería nuestro
como le iba a decir, de nuestro borde, ¿verdad? Entonces, sí, ya es una queloide, es un crecimiento exagerado. Aquí tenemos más ejemplos, tenemos dos acá y o sea, se puede diferenciar súper bien cuál es un queloide y cuál es una hipertrófica, ¿está bien? Entonces, es básicamente eso, ¿verdad? La resección quirúrgica de una queloide no siempre se recomienda porque en un alto porcentaje vuelve a recidivar, ¿verdad? Yo les incluí tratamiento, pero en lo que es patología quirúrgica, nada, no, no es que le vamos a exigir en los exámenes, no se queden preocupados porque el tratamiento no va a caer, pero sí a modo de conocimiento, ¿verdad? Para que sepan, porque es algo que constantemente se ve en el día a día, incluso seguramente van a tener familiares que le van a estar preguntando, entonces, a modo de conocimiento, tratamiento de las cicatrices hipertróficas y del tratamiento de la queloides incluyen corticoides, ¿sí? ¿Cuáles son inyecciones intralesionales? O sea, que aplicar corticoides en la lesión, ¿sí? Dentro de la lesión. ¿Cuál es el corticoide de elección? La triamcinolona, ¿está bien? También se usan compresión elástica, el uso de planchas de gel de silicona. Dice, "Oh, yo al menos no tengo experiencia con las planchas de gel de silicona, ¿verdad? Pero sí con las terapias tópicas o las inyecciones de corticoides intralesional, ¿verdad? Eso sí anda relativamente bien. Tanto como les decía, para la hipertrófica como las queloides, ¿verdad? Entonces, para las queloides dice que el tratamiento inicial se basa en inyecciones intralesionales de corticoides con ayuda, o sea, con ayudancia de compresión elástica o uso de planchas. La compresión elástica generalmente es con vendas, perdón, con vendas elásticas. Generalmente eso anda bastante bien, pero si tenemos el antecedente de un paciente con cicatriz queloide, vamos, probablemente se haga, ¿verdad? Pero si no tenemos, es muy difícil, ¿verdad? O sea, implementar en todos los pacientes venda elástica, corticoide intralesional, por si haga una queloide, o sea, es muy difícil, ¿verdad? Que empecemos a hacer en todos los pacientes eso, ¿verdad? Entonces, en el caso de que yo tenga un paciente con antecedente familiar de queloide o que el paciente mismo tenga una cicatriz ya queloide por algún otro procedimiento, ahí sí le puedo ya, en el momento de hacerle mi procedimiento, ya le puedo hacer una inyección intralesional de corticoides y también ya le puedo hacer incluso una radioterapia superficial. Es difícil conseguir, pero también se puede hacer. Y además de la faja elástica. Entonces, todo eso podría contribuir a la no aparición de la queloides, pero tampoco me va a dar el 100% de seguridad de que no me va a producir, ¿verdad? Entonces, es- generalmente es eso la terapia, ¿no? Pero como le dije, a modo de conocimiento no es para preguntar en el examen el tratamiento. Y creo que con esto es todo. Acá terminamos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Estoy a disposición de ustedes para lo que quieran. Amiguitos.